Muy bien, Ricardo. Sí. Vale. Sí. Voy yo. Bien. Sí. Todos los tapones, pues. Ahí está. Dale. ¡Ali!
No sé. Dale, dale, habla, habla. ¡Listo! Corta, corta, corta. Nico, Nico. Termina así, más o menos, así que no se tira mucho. Sí, cuando no te ven. Yo llegué tarde, así que con la duda pondré al árbitro. ¿Cuánto tenés? 6. 10 ni 8, 10. Por la duda preguntaré a él. Avanza con pelota, avanza con pelota. Avanzá, tranquilo, si nadie te apura. Luca. Buena. Otra. Sí. Abrí. Dale juego, Bobo, dale juego. Bien, dos. Cambio. Facu.
A la vuelta. Pedí paso, primo. Solo. Bueno, solo, perdón. Allá atrás, pues, juez. Bueno, ya, por favor. Fuerza atrás. Fuerza atrás. Porfa. Voy atrás, juez. ¡Llegan! Por favor. ¡Vamos, abuelo! Más cerca, apoya. Sí. ¡Atrás, Ciro! Una que te van. Está bien, dale. ¡Hacelo el cambio! Es esa, Rodri, sí. ¡Panza! Fede, anda un poquito más si querés. Deja que voy yo. ¡Vamos ahí, Sigue moviendo. ¡Mira! ¡Mate, Julio! ¡Mira!
Anda Luca de 3. Yo por mí no te separaría. Yo no lo separaría. Le rompas la cabeza en el piso. Buscalo. Joan, soy yo. Ahora, parado. Sí, salí vos. Derecho. Yo después la leyenda. Estoy volando. Mira con Fuera. Se queda bajado. Lo enfocaste, Perdón, amor. La vuelta. Adelante. ¡Tiro! Vamos ahí, no puede agarrar. Ven.
Dale, dale. ¡No vuelves! Nico. Nico. ¿Qué? Está lindo el partido. Sí. Escuchame. El de Yoto fue terrible. ¿El de qué? El de ayer fue terrible. ¿El anterior? Pero no tuviste, ¿fuiste? ¿O no? Pero me pasé justo allá un ratito. Ah, sí. Qué boludo, llegué tarde porque No, vi sabía. cómo le agarraron a Jorge del cuello. Boludo. Sí, yo también estaba ahí. Qué golazo. ¿Qué pasa, Seba? Escuchame, te iba a preguntar por esas casualidades de la vida. ¿Vos tenés ganas de quedarte? ¿Por qué? Yo no. Pero no hay que primar. Hay que salir. ¿Qué partido es? Yo pido plata, yo. Vos no te vas a el partido. No, decime qué partido es. Creo que no tranqui. Ah, tranquilísimo. Fuera, Fulete en los mozos. Guarda ahí, no te hagas Fulete yo. Tiene algo contra mí. En serio, te lo digo de verdad. Si no tenés ganas de decirlo, si es por eso, yo estoy con la IQ que me te caigo con Pero vos te tenés que poner. ¿Eh? Tenés que poner para el Maradona. ¡Dale, Soro! Yo porque no quiero que tengan escuchame, yo porque no quiero que tengan como ellos. Me chupan reverendo huevo. Lo que era Martín dice que sí, boludo. Sí, ya sabes, estuvo con mi... Ah, no estaba Gaby, creo. No, Martín sabe todo. ¿No tenía problema? Bueno, preguntale. Uy, boludo. Ahora le preguntamos. Junior! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Dale pase! ¡Ven la Paco, ven la media, Paco, ven la ¡Bien! ¡Dale vos! ¡Mate, mate, mate! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Pará! ¡No vuelta! ¡Pero! ¡Bomba! ¡Piso! ¡Apoya, hijo! ¡Te vas! Nadie le habla, boludo, ahí atrás. Avísenle que estoy yo solo. ¡Bomba! Bien, Fede. Vamos, vuelta rápido. ¡Solo, vamos, solo! Vamos, che, no nos quedemos, no miramos la pelota, pasá. Sí. Últimamente cuando lo estoy sacando me están diciendo. Cuando lo estoy sacando me están diciendo. Sí, a mí me tenía que salir. ¡Wow! ¡Escucha, ¡es la misma!
8 y realmente es inevitable que pase, es el titular. El titular siempre que hay un titular, arrancando por el 20. Después el 3. Dale, Facu, dale, Facu. Nico. Acá, Naka. Por eso se trata de matar, amigo. Todo Seba. Llenate el video ese, por favor. ¿Lo lleno? Negro. ¿Lo lleno? ¿Qué onda? Acá no hay mate. Nah, me recagaron mal, Me recagaron mal. Cagaron. Yo no, ese no es mi trabajo. ¿Te dijo que sí? Sí. Bueno. Me recagaron los dos. Gracias, No, gracias a Te vos. quiero mucho. Yo también. ¿Qué hice? En vez de decir, no, che, démosle no un poco, pobre, está como un boludo. Claro, no. No. Es que no es mi trabajo ser así de buena compañera. Ah, Mi listo. trabajo es solo sacar fotos. ¿Eh? Mi trabajo es sacar fotos y recibir mate. Ah, de una. Listo. Lo voy a tener en cuenta, Cuando traiga mate. No creo que venga más. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Porque no me llaman. No es porque no viene nadie. Y se acordaron, me re extrañaban y dijeron, che, volvé, por favor. No tenía a Marce arrodillado. Anda de 5 Yo bueno, si insistís, vuelvo un rato. Igual el personal recambió mal. Hay un montón de cartas. Somos poquitos los Los que quedaron. quedamos. Sí. Pero igual, o sea, para mí se redujo. No es como que hay mucho nuevo, solamente CMs. Los CMs. O sea, porque nunca vi CM antes. O sea, no había. Ahora hay. Sí. Ahora sí hay. Pero después no son como los mismos de siempre. Mis fotógrafos también. Y están Martu y Noé. Ah, no, a veces está Tony. Y no, pero Tony volvió ahora solo por esto, porque es verano y no hay... Ah, ¿se había ido? Ah, no sabía. Sí, era el año pasado, por lo que tengo entendido, no vino. O tal vez por alguna fecha muy particular. Yo llevo 2 fines seguidos que lo veo. Sí, Sí. El otro día lo vi. sí, pasa que ahora, o sea, me dijo, ¿viste? Que ahora que en verano no hay... Está Estoy haciendo lo mismo día, así que... Eso por torneo. Pero estaba haciendo una producción o algo así. Habías dicho, creo. Sale, uno más. Bueno, mejor. Y freelance también. ¿Qué es Eso, eso? o sea, por mi parte. Ah, Con las mismas cosas, digamos, con partidos de equipos federados, así. Y es otra cosa. La verdad, por eso extrañé el ya era eso, porque bueno, partido lo que hago en 8 horas. Así que pinta. pero no, es muy complicado. No, pasa que recién ahora están arrancando, ahora muy amistosos, sí. O sea, ponele hasta hoy siguieron habiendo tipo amistosos, o sea, todavía no arrancó mucho Claro. torneo. Claro, cuando haya más horas ahí. Claro, bueno, hoy me hablaron, viste, para la semana que viene. 3 partidos, y yo tipo, bueno. Sí, pero uno es en... ¿Cómo se llama?
Y bueno, no está. ¿Es en Florencio Varela? No me norte, ¿no? Me parece que no. Sí, es lejos. Y la zona es medio grande, sí. Se me genera por ¿Vos por dónde vivís? Parque Chacabuca. Había re lejos. Casualidad que te encontré allá en Año Nuevo. ¿Qué? Qué casualidad que te encontré ahí en Año Nuevo. Pasa que yo conocía a la gente que estaba ahí. Tipo la que organizaba. Ponele, sí. Pasa que había gente que... Había un equipo que era de acá. Dale, que queda, amigo. Había un equipo ahí, bueno, no sé si lo reconociste. Tipo, un equipo, bueno, nada, un equipo de acá. Cine buen y toda la banda. Bueno, uno es mi ex. Ah, Y habíamos ido el año pasado. Y nada, no encontrábamos nada para hacer el año nuevo, pues no había nada. Y fue bueno, fuimos a esta fiesta a hacer algo. ¿no lograron nada con tu ex? Con mis amigas. Ah, No, o sea, con mi ex no, mi ex estaba con la nueva, no sé. Pero era como literal, eran las 10 de la noche y no teníamos nada y dije, bueno chicas, ya fue. Si tanta gana tiene salir vamos a esa, pero no me emocionaba tanto. a mí me dijeron mis amigos y yo tampoco. O sea, cuando fui, lo peor, yo no sé si te fuiste. ¿A qué hora te fuiste? Yo me quedé hasta las... Sé que me fui de día. Yo también. Pero me fui a las 7, ponele, por Claro, ahí. yo me habría ido a las 6. Ah. Y a eso de las 4 me enojé porque había cerrado la terraza. ¿En serio? ¿No Entonces estabas me en esa parte? fui antes, boludo, no entiendo, ¿no? Boludo, a eso de las 4:30, 5 habían cerrado la terraza. ¿En serio? Y yo dije, hace la Aparte hacía un re calor arriba. Hacía un re Claro, calor. abajo, digo. Prendían el aire, pero el aire, te juro, era más aire que yo hacía así. Estaba re pesado aparte. Mal. Encima abajo en la parte había una pareja bailando, que todo bien, banco a muerte que bailen. Pero ya era Too much. una banda. Mucha demostración. Una banda, parecía que estaban concursando profesionalmente. Ahí va. Ya me hice Y amigo. yo como sentía el tufo, ¿viste? El tufo de bailar y yo decía, che, ¿cuándo cortamos un poquito? ¿Cuándo se van a la pausa? Yo bajé un ratito, 2 minutos, sentí toda esa cosa y dije, Tonito, ¿nos vamos o me arriba? Bueno, cuando yo fui arriba a tomar aire solo, Sí. no se puede. ¿Por qué no se puede? No, está cerrado. Pero son las 4:30, le digo. No, está cerrado igual. ¿Qué hago? ¿Qué hago de calor? Y cuando de la nada me quise ir abajo. ¿Me sacaste? No me dejas trabajar. Perdón, mala mía. Y bueno, nada, me quise ir abajo, tipo abajo. Sí. Le digo al señor pelado que estaba ahí afuera en la puerta. El señor pelado. Le digo al señor pelado que estaba ahí en la puerta. Le digo, maestro, voy a salir un ratito. Porque viste que te daban como Sí, pulseras. Y le digo, señor pelado, voy a salir y entro. Y me dice, no, si salís no puedes volver a entrar. Le digo, ¿para qué tengo la pulsera entonces? Y me dice, no sé, pero si salís no entrás. Y me dice, anda a la terraza. Cerró. Y me dice, ¿en serio cerró? Y sí, el señor pelado, mira, imagínate que es el mismo señor pelado, no sabía que había cerrado la terraza. Cualquier cosa. No, yo la pasé muy mal después. Sí. La pasé muy... O sea, estoy como en la etapa de que no salgo ni a la esquina. ¿Entendés? Salió movidísimo. Estoy como en esa... Me asusté un poco. Sí, no, yo tampoco, yo no salí. Mentira. Ah, vos sí. No, yo no vos salgo. sos una mentirosa. Yo no salgo. Qué mentirosa. Yo me produzco y voy a tomar un trago y me vuelvo a mi casa. Es así de triste. Dudoso. Te juro, sí, salí con ella. Salí en lo que va del año una vez. ¿Qué? En lo que va del año salí una vez. ¿A dónde? En mi cumpleaños. ¿Cuándo fue? En febrero. 19. Y salí a tomar algo y me obligaron mis primas. Literalmente salí después de yo tipo. Ah, sí, me habías contado. Sí. Estuvo ¿Cómo la bueno igual, pasaste? la pasé re ¿Sí? bien. Ah, la pasé re bien. ¿Mucha gente? Y es un bar. En realidad es un bar que tipo que se ve medio bonito, qué sé yo. ¿En dónde? Ese es chiquito. En Palermo, en Plaza Serrano. Ah, mira, ¿cómo se llama?
el Club Bar. Creo que se llama tipo el Club de tus amores, una cosa así, pero nada. Yo antes iba un montón y todos le decían el Club Bar, así que quedó tipo eso. No, y estaba re bueno, pasa que también pasaba muy buena música. La sube eso. Sí, eso la resube, pero bueno, la pasé bien, me obligué a ir, pero... Me obligué a ir a mi cumpleaños. Es que te juro, pasa que mis primos son de La Plata y no conocían cómo era la noche acá. Dije, bueno, tampoco no va a pasar muchas veces esto, así que ya fue. Pero bueno, después nunca más. Mucha paja. No, yo también, tampoco. O sea, en Año Nuevo solo como de primera fondo, que me iba a quedar encerrada en mi casa, la verdad. Yo estuve a nada, me quedaba encerrado. Yo no sé qué hora fuiste, pero era creo que a partir de las 2, puede ser. Sí, yo habré ido creo que a las 2 y 10. Yo llegué a las 4 No, y sí. media. Pero vos entraste, boludo, vos subiste y me saludaste, creo. ¿O te saludé yo? Me saludaste vos. Me saludé yo. Al interior y todavía no vengo, tenía vergüenza. Ya había llegado de día, me parece, medio de día. No, O debe ¿cómo? ser otra persona. La facultad. No me acuerdo. No. Pero pensé que Estabas a la era vuelta. No sé, no tomé nada. ¿No? No, literalmente tuve ¿Me que reconociste re bien? Sí, tuve que afrontar toda esa situación sobria, ¿no? ¿Por qué? No, lo del tema de los Mursi. Todos estaban tipo, Ah, esta no. cosa ahora, y yo tipo, ay, yo solo quería hacer algo. Igual los amo. Nahue es Nehue. Nehuen. Se quiso Siempre copiar de mi ese nombre y No le salió. no le salió. Nada, Nehue es un amor. Sí, lo saludé, está en el sillón re chill. Sí. Yo paso por ahí y me dice, hay uno que me grita, ¿no saludamos ahora, viste? Y yo, Son capaz de los pibes. ahora no se saluda, que no sé qué, y yo mira así, y lo miro 2 veces. Neu, ¿cómo estás? ¿Pero lo conoces de acá? Es amigo de un amigo. Y sí, lo vi acá también. Sí. Algunas veces jugamos en contra y nada, la mejor. Sí. Es re bueno. Sí, Ay. es un divino. No sé si sigue acá en pelota. Sí, ¿Sí? sigue. Sí, yo con los músicos, o sea, me caen muy bien todos. Ujú. Pero aparte ya, tipo, bueno, esa vuelta que los vi ahí, que yo no sabía que iban a ir. Primero no sabía que iban a ir, punto. Segundo, lo que menos me imaginé que iba a venir de la nada todo el team. Yo tipo, oh, el año pasado no fue ninguno. O sea, este año podían no venir. Y cuando los vi, viste, tipo, todos, qué sé yo, y me quedé tipo 2 horas hablando con uno. Tipo, ¿viste Nacho? ¿Lo conoces? Sí. Ese re. Son todos copados. Sí. Dudaste. Hay algo que no te gusta. Hay uno que no... Ah, pero igual también. Bueno, pero quedó todo No mal. sé si habla. No sé si es un chabón social, la verdad. Así que no sé. Pero tipo, así de sociales. No son todos tan. No, copados sí. Va, creo, no sé. Yo le caigo bien a todos, es lo único que sé. Yo aparte no paro de hablar, entonces. O te caigo bien o me odias, no hay como un punto medio. Vamos a escuchar al arquero. Ahí. Uy. ¿Y vos estás jugando acá también? No, yo tengo mi equipo acá, pero, o sea, estoy jugando, pero tuve en noviembre, tuve una lesión en la espalda. No sé si es una lesión, tipo, me duele como toda, tipo, la zona de acá, me duele como la vértebra. Sí. Y una vez, que fue cerca de diciembre más o menos, eran tipo, yo venía con dolor, ¿viste? Y un día me levanto tipo 4 de la mañana llorando del dolor. O sea, me movía para acá, para allá, todo y me dolía mucho. Fuimos a la guardia, todo. Fuimos a la guardia, todo como para ver Vamos, Ricky, que no gire. Sin foul. Tarjeta, juez. Tarjeta, juez. ¿Y qué era al final? Me recomendaron ir al quiropráctico, así que estoy yendo. Nada, no, me fui la primera vez. Hay una... Pelotudo. Perdón, fuera de jugada. Era justo ahí. ¿Cómo es? Fui la primera vez. Y un chabón tipo me pone como la toalla acá. ¿Viste? Y yo Este es el dije... track.
dije, me va a ahorcar, ¿viste? Me puso cara de miedo y me dijo, che, tranquilo que no te voy a matar por tu cara, Dije, ¿a tanto se nota? Me dice, tenés que verte. Y yo dije, uy, la puta madre. Y nada, me agarró y hizo... Y me sonó todo el cuerpo. Encima, no sé si alguna vez fuiste al quiropráctico. No, o sea, es lo que les estaba hablando hoy. Digo que me tengo que empezar a pagar una vez al mes. Pero también tengo que ir. Yo voy una vez al mes. Sí, buenísimo. Seguro. Y a mí, tipo, lo que te produce es risa al principio. Sí. Siempre se le quita. Se va poniendo brava la cosa. Pues, el lateral derecho, Pero tipo, cambio, todos dale. los partidos fueron todos así. Todos los partidos del día del Cholo le tocó así. Y para estar yéndose, desde noviembre está yendo. No, desde ahora enero. ¿Laburás de algo así tipo con la compu o algo así? Y sí, tipo, hago... Dale, hermano, locutor, dale. ¿viste? Y a veces tipo me toca hacer publicidad, estoy leyendo de micrófono, no sé qué, así. Cambio, juez. Sí, a mí me pasa que se me reca liesa la espalda todo el tiempo. O sea, estudio diseño gráfico y laburo de fotografía y ¿Empezaste? edito. Sí, curso, me falta un año y medio. Nada. O sea, lo tuve que haber terminado, o sea, el año pasado me tuve que haber recibido, porque arranqué en 2021, 2022, perdón. No, pasa que yo en 2022 la hice y después dejé. ¿Por qué? Porque me agarró esa. Me cuesta sostener la misma idea más de un año. ¿En serio? Sí. ¿Por algo en especial? No, pasa que, tipo, si fuera por mí, diría de fotografía. Pero bueno, no sé por qué. La verdad que es... O sea, sí, pero no es fijo. claro. Entonces no puedes depender de eso. Literal, o sea, la fotografía literalmente es un lujo, entonces como no es una necesidad, está complicado. 20. El CM de ese hoy. Ya le voy a mandar a Facu. Sí, yo vi. Al de Matadero. Dale, juez, tiempo. Permiso. Sí, caí como 20 minutos antes. Sí, igual jugaba con boludo, me volvió a pasar mal el horario. Tipo, me pasó hasta que, o sea, me dijo ponerle de una a 4. Acá por ejemplo, me había comprometido, entonces cuando llegué me di cuenta, me dijeron ¿qué? ¡Zurdo! ¿Cómo está yendo? ¡Zurdo la próxima! Yo me tomo 2 bondis, porque no tengo nada que me deje directo de venta. Ahí. 21, que va por la General Paz. No, porque tiene que volverse a ese caso. Porque tengo una perra y tiene que volverse a ese caso porque no vuelvo hasta ahora a avisar a la noche. Y ahora tu casa tenés un tramo. 2 horitas, seguramente. ¡Vamos, Ricky, vamos! Yo me tengo que a la hora que salga acá. ¡Zurdo! Yo de acá siempre volvía y llegaba a mi casa. ¡Ya estamos, dale! Pero bueno. Al final el otro día que hice, Sí, Pau debería salir ahí. ¿A dónde vas? ¿A Ronda? No, amigo, pero tengo a todos los pibes en casa y... ¿Se van a juntar? Sí, boludo. O sea, se están juntando, pero... Me da un poco de miedo, se están haciendo la banda.